farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes acá, como todas las semanas, en Humo y Espejos. Siguiendo con la columna de Azul Selene la semana pasada, creo que nos va a adelantar algo hoy que había dicho respecto a una de las redes sociales más importantes, que es Facebook. Así como estás, Azul, ¿cómo estás, Marcelo? Cuéntenme qué es lo que nos traen hoy de novedad. Hola, ¿qué tal? Sí, hoy Azul nos trajo un trabajito sobre Facebook. Mientras estamos grabando este programa, Zuckerberg tiene que ir a declarar al Congreso de Estados Unidos y bueno, están los medios un poco atentos a este tema, pero a veces hay cosas que subyacen que no se ven demasiado, ¿no, Azul? Sí, vi mucha gente quejándose de cómo Facebook usó los datos de primero 50 millones, después 87 millones de personas y de forma ilegal, de acceso no autorizado, como le quiera decir, cómo los usaron, los vendieron a Cambridge Analytica, como 2.7 millones en realidad fueron usados, pero bueno, se violó la de 87 millones. Y todo el mundo pegándole a Facebook que cómo hacía esto, cómo iba a guardar. Mucha gente quejándose cómo iba a guardar estos datos. Sí. Y yo digo, Facebook no es el único que lo hace. No, eso es algo que yo quería que me aclares. Porque yo tengo la idea que lo mirás en el celular, Google sabe absolutamente todo de tu vida. Todas las redes sociales en algún nivel guardan datos sobre los usuarios. Y si te lees las condiciones de uso, muchas te dicen para que los pueden manejarlos a su gusto. Es que ese es el negocio, el corazón del negocio real. Porque se usan para estrategias de marketing, se usa para las publicidades. Por ejemplo, vos buscas mucho sobre animales o como das a entender que vos tenés perros. Entonces te aparece un anuncio de comida para perros, cosas así. Entonces se usa mucho para eso y después, bueno, para la política, como se lo acusó de usarlo para si yo puedo saber si te gusta un perro y puedo saber tus gustos, puedo diseñar una campaña para un grupo de gente y hacerle llegar esa campaña. Claro. Pero esto tampoco fue patrimonio de Trump solo. No, el tema es ese, se está focalizando todo demasiado en Facebook y en Trump, cuando en realidad, sí, cualquier red social o compañías como Google, sobre todo por lo inmenso que es una de las que más datos guarda. Vos agarrás el celular y podés mirar fotos que ya borraste pero que quedaron en la nube, podés ver todos los viajes que hiciste todo el tiempo, en cualquier día, porque claro, tenés el celular encima, te marca, fuiste a tal día, visitaste tantas ciudades. Eso que dijiste es muy interesante. Tengan en cuenta que cuando borran algo, nunca se borra. O sea, se borra de ustedes, claro, hay que hacer como una... Pero claro, es complicado en realidad borrarlo definitivamente. Y también la pregunta es ¿para qué se guardan enormes capacidades? Porque acá hablamos de capacidades gigantescas de almacenamiento. ¿Para qué quieren esos datos? Y se habló de cómo también el gobierno británico, alemán, países africanos, todos se dijeron que iban a investigar el tema, pero tampoco se habla, por ejemplo, de que la Unión Europea le impuso una multa de 2.400 millones de euros a Google por abusar de la posición dominante con Google Shopping, que es la parte de Google para hacer compras y eso. O sea, Google también tiene esos escándalos, lo que por alguna razón no llegaron tanto a la luz como Facebook. No estoy defendiendo a Facebook, pero estoy diciendo no termina ahí. Hay alguna versión. Google en realidad firmó un convenio con el New York Times, el Financial Times y varios medios más para
asegurar una lucha por la veracidad de la información, para evitar las famosas fake news que son de lo que es que ahí también Facebook. nos metemos en el tema de los algoritmos. Google ahora usa uno que se llama RankBrain, que no me quiero meter en el tema de la inteligencia artificial de nuevo, pero es un algoritmo que se trabaja solo. Vemos como el tema de la inteligencia artificial que hablábamos es recurrente y la vamos a tener cada día más. Y se va modificando solo. Sí. Y claro, usa datos como usa Facebook, pero cuenta con algunos, como mencionaba antes, que ni siquiera Facebook tiene. Facebook a veces casi como que los toma de Google. Como el tema de eso, de la ubicación constante. Y hay hasta organizaciones que se están creando para luchar contra esto, para regular los algoritmos que se están utilizando en estas páginas. Hay, por ejemplo, Lorena Jaume Palacín, no sé cómo pronunciar ese apellido. Eso te lo perdonamos. Creó en Alemania fundó el Algorithm Watch, que es una organización que evalúa la ética de los procesos algorítmicos. Sí. Participa de un foro para la gobernanza de Internet, también en Alemania. Esta chica Lorena es española. Sí. Pero ya lo que buscan estas sociedades, que también se juntan grupos de sabios sobre inteligencia artificial y Big Data, y constituido por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital. O sea, ya hay algo más oficial trabajando sobre el tema, porque dicen hay que regularlo de alguna forma. Pero también hay una cosa que yo veo, es que normalmente la gente entrega voluntariamente los datos. Sí. Mucha gente está contenta de entregar los datos, está contenta de entrar en un sitio y que le aparezcan las cosas que busca porque le ahorra tiempo. Claro, esa es parte de la lucha que tienen, porque claro, ¿cómo vas a defender a alguien que no quiere ser defendido? Si realmente no te importa lo que hagan con tus datos, que no te importa que sepan dónde estuviste, qué te gusta, con quién hablas, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿hay alguna diferencia entre Facebook, como nombraste Google, pero Tinder, Twitter u otras redes, o todas hacen más o menos lo mismo? Todas hacen más o menos lo mismo. Sí, porque todas en algún punto u otro se guardan cierto derecho sobre lo que subís, revisan las conversaciones, o sea... después hay algunos como los de WhatsApp que están encriptados, los mensajes, pero sí, siempre, hasta por ahí nunca terminás de saber hasta dónde es medio real. Si te pones a leer sobre el tema, estás medio vendiendo tu alma al diablo cada vez que básicamente son dos temas. Uno es el comercial, negocian con tus datos. Bien o mal me parece de última el tema menor. Pero yo creo que hay otro tema que salió ahora y que se está hablando sobre el tema de Facebook, es el tema de las noticias. Sí. Yo creo que Internet ha sido un arma de doble filo. Por un lado permitió el control de masas, pero por otro lado también tiene muchas fisuras, muchas brechas por las cuales se cuelan pensamientos, noticias que no son las mejores. Entonces yo creo que uno de los objetivos precisamente es frenar eso. Y hace ya un par de años largo que vienen trabajando. Sí, para esto habría que traer un experto en informática o algo así. Pero estoy bastante segura de que el tema de silenciar todo, de controlar todo lo que pasa en Internet es muy difícil. Entonces, no sé... Pero ¿qué tanto van a Facebook tener? lo intentan. Claro, a Facebook le habían pedido. Lo habían apretado para que... Y Facebook por lo visto no hizo bien los deberes y ahora le llegó el castigo. Sí. Y eso también, por eso precisamente es lo que dicen de Facebook, porque explota el escándalo de Facebook y no otros, porque es como una forma de castigo, porque en su momento cuando le dijeron, mirá que hay gente que dice esto y no está bueno, no hizo nada. Hoy estaba viendo y me llamaba la atención que uno de los temas era eso, que Facebook favorece las políticas discriminatorias, raciales, terroristas, y de verdad vos ves y decís, ¿cuál es la diferencia entre Facebook y Twitter, por ejemplo? Sí. O sea, no hay. ¿Por qué sí Facebook? Pero el tema es político. Quizás es un ejemplo para los demás. O te portás bien o te va a pasar lo que te pasó a Facebook. Que entre paréntesis perdió un montón de plata ya en la cotización bursátil. No tengo ahora justo los números, pero siempre realmente... cuando se hablan de estas cosas son miles de millones de dólares. Sí, no es gratuito.
Bueno, entonces creo que por hoy vamos a terminar acá. Yo creo que la verdad hay que un poco asumir, uno ya vive abajo de una lupa, creo que uno tiene que aprender no hay a comportarse. forma ahora de sí. aislarte en serio, o sea, medio que ya estás metido y ya... Es utópico, salvo que uno quiera prescindir de todo elemento tecnológico y irse a vivir al medio de la nada. Pero está bueno tener cierta conciencia sobre, por lo menos, dónde estás. Ya no sos ignorante de tu ignorancia. Bueno, por eso, saber que estás siempre vigilado. Así que bueno, Ivonne, vamos a ver cómo arranca el programa con vos. ¿Cómo va a arrancar? No hay manera. Pero yo siempre he dicho que Facebook era una herramienta que bien manejada, bastante útil. Ejemplo de ello es Darío Miscas, un invitado que estuvo con nosotros hace 3 semanas y lo conocimos a través de la interactuación en Facebook. De todas maneras, el tema de los datos es bastante complejo. Coincido que son todas las empresas. Eso de la ventanita privada nos sirve de mucho porque vos buscas algo, sea Mercado Libre, Despegar, algún vuelo y siempre te aparece la publicidad de ahí también en Facebook, ¿no? Como dice Azul, un poco uno vende el alma al diablo cada vez que incorpora los datos o los sube en las nubes. Pero bueno, es aprender a convivir con ello y tratar de descubrir la forma de mantener la propia privacidad de uno. Así que Azul, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Marcelo, nos vemos un ratito en el piso con el tema central que nos trae el programa de hoy. Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque. Desde el programa anterior ya andamos con el tema de la economía en el mundo, ¿no? Y hoy traemos a un gran economista y amigo, Ernesto Matos, que también es docente en la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Un gusto recibirte acá nuevamente. Hace ya un tiempo largo que no nos vemos. Es verdad, tenemos medio abandonada la política económica en este caso, por eso todo tiene que pasar por lo político. Bueno, hay que retomarlo. Lo estamos retomando porque bueno, el mundo también te lleva a eso. Y hablando del mundo, un tema que lo hemos hablado, o sea, estamos hablando creo que desde el 2008 por lo menos, en el 2009 para ser más concreto, que estamos hablando de este avance de China, ¿no? Y ahora lanzó el Petroyuan. ¿Qué posibilidad le ves para desplazar el dólar o al menos para internacionalizarse y ser un competidor de la moneda estadounidense? ¿No? Ya China es una moneda de reserva y de rescate de los países. Cualquier país. ¿No era un papelito de color? No, hoy es una realidad. El FMI con Christine Lagarde lo ha confirmado. Hoy China es lo mismo que el dólar y que el euro y que el yen. Entonces, pero lo que pasa es que en ese contexto entraría otro escenario, que es quién va a fijar una tasa de interés de referencia. Que esa discusión todavía no está planteada ni está todavía como para emerger. Pero que es un escenario a futuro, porque hoy la tasa de referencia, cuando los capitales se fijan dónde invertir, miran el dólar. Si sube la tasa de interés del dólar, todos se van para Estados Unidos, ¿no? Como está pasando ahora, que es la política de la Reserva Federal. Pero el Petroyuan, o este acuerdo con Rusia que se tiene, que se está pensando, tiene que ver más con la estrategia justamente de los últimos días, ¿no? Una hipótesis de guerra, una hipótesis de conflicto, donde China prevé que en los mares no va a poder navegar. ¿Por qué? Por las bases militares. Hay que ver Japón también ese contexto, porque últimamente tuvo como un alejamiento de lo que sería la política de Estados Unidos, pero todavía no es nada seguro que lo haga, digamos, ¿no? Pero en ese control de los mares, Estados Unidos como que tendría una superioridad ahí. Por eso China invierte en los ferrocarriles que van hasta los puertos de Europa. Claro. Entonces, ante esa hipótesis de conflicto, abastecerse y poder comerciar los productos que tiene y poder, por territorio, atravesando los países donde está invirtiendo. Asia Central más que nada, Kirguistán, Turkmenistán, y por ese lado zafar un poco la presión norteamericana, que justamente la vimos hoy que va a seguir creciendo, ¿no? Porque al reunirse con el líder de Corea del Norte, China me parece que está fijando quién es el líder político. Más allá de lo económico, que puede bajar o disminuir la atracción, combinado con Europa y Estados Unidos, llevar adelante el mundo, pero en lo político está definiendo, bueno, Corea del Norte, empecemos un plan de
desarme nuclear y bueno, eso, pero bajo la supervisión de China, ¿no? Por eso decía, Japón pide una reunión con Corea del Norte, lo cual supone ya también un alejamiento, no un alejamiento rotundo, pero por lo menos un cambio en la política japonesa en la región, porque Asia en general es China, Japón, Corea, Corea del Sur. Y en eso me parece que Estados Unidos por eso lanza esta presión, que fue esta semana, incrementó el presupuesto militar en la OTAN, en la zona del Báltico. Por eso cuando uno piensa en Petrojam, piensa en los dos, en China y Rusia, pero que Estados Unidos puede presionar a China, pero también va a presionar a Rusia. Y en Estonia, Letonia y Lituania va a invertir más de 100 millones de dólares, 70 millones de dólares en equipamiento y armamento nuevo, digamos. E invita obviamente a algunos intelectuales de esta zona del Báltico a festejos en Estados Unidos también. Eso es una forma de cooptar, digamos, ¿no? Dirigentes para que el día de mañana sigan en esta idea de base de la OTAN. Vos mencionaste la tasa de referencia. Parte del costo del dinero te lo hace también las calificaciones de las agencias, que obviamente las tres más conocidas están bajo control angloamericano. China hace unos años había empezado a hablar del tema, hizo una agencia propia. ¿Cómo ves que se pueda posicionar en esto? Es necesario, lo que pasa es que es verdad que el dominio de Moody's, Standard & Poor's o mismo JP Morgan son como las calificadoras principales, ¿no? Entonces como que, ¿quién fue la culpable en la crisis del 2008? Las calificadoras. Pero nadie le saltó ni a nacionalizarlas en algún momento ni a penarlas, digamos. Era lo peor del mundo, pero se reacomodaron de vuelta, como que también se habló que se iban a tomar medidas en contra de los paraísos fiscales. Sí, lo que pasa es que el presidente del Banco Central chino en el 2009, tal vez no haciendo hincapié en las calificadoras, pero sí en el sistema mismo de Reserva Mundial, analizaba la crisis de ese 2008 donde el FMI no tuvo ningún rol. Entonces dice, como también un poco el análisis que acá en la región había era, ¿para qué querés el FMI si no te puede prever una crisis? Claro. Digo, ¿no? Entonces China, el presidente del Banco Central, planteaba, bueno, tenemos este organismo que no prevé crisis, que no genera una estabilidad financiera, que por ahí no están sus fines, pero que debería tenerse, por esto que estamos diciendo, ¿no? Calificadoras que, dan categoría a lo que son productos o hipotecas basura, que el día de mañana explotan. Entonces tenés esa crisis mundial que nadie pudo ver, salvo algunos financistas que hicieron millones de dólares. Marcelo ya viene hablando desde, te podría decir, casi 9 años respecto... Yo creo que todo lo que mira el programa lo conocen esto. Bueno, ya no lo digo mal. Pero siempre se renueva el público. Pero siempre se renueva el público y esperamos que sean cada vez más. Y la forma de colaborar con nosotros es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, ACTV Producción, así que no se olviden, por favor. Bueno, pasados los avisos, Ernesto hacía referencia de la compra del oro que viene haciendo hace muchos años China y que primero se hizo fue despacito, pero después se vio cómo se fue aumentando y ahora un congresista, Mooney, si no me equivoco, presenta un proyecto para volver al patrón oro. Rusia, China, India y muchas naciones aumentan la compra. Hay una sola que yo conozco que mandó su oro a Londres. Después el resto lo está repatriando. Bueno, hasta podemos recordar. Vamos a hacer una adivinanza, porque cuál fue el gobierno que hizo eso. Bueno, hasta recordamos que con el tema del oro, el comandante Chávez fue uno de los que también quiso repatriar y tuvo la inteligencia de hacerlo. Se rieron muchísimo de él en su momento y mira. Mira, ahí se rieron de vos en su momento y por eso lo reivindico tanto. Pasa que me falta Así prensa. que, ¿qué podrás decirnos sobre ese tema, Ernesto? Sí, digo, a ver, otra forma en la cual, bueno, por esta crisis del 2008 es que se puso en cuestionamiento todo hasta, digamos, si hay una referencia en el mundo que evite estas crisis. Una idea, volver al patrón oro como la estabilidad que tuvo. Acuérdense que el patrón oro es $35 la onza Troy durante casi 40 años. O sea, es casi un tipo de cambio de fijo mundial. Hoy lo que tenemos es que el euro, el yuan, el dólar fluctúan, así como fluctúan las monedas periféricas, ¿no? Entonces, como no hay un tipo de cambio de referencia mundial, salvo el dólar, que lo podemos tomar por ese lado, es que se trata de buscar un nuevo patrón.
porque hay que ver también si Estados Unidos tiene las condiciones para sostener esto en el tiempo. Porque ¿qué te termina pasando? Estados Unidos sube la tasa de interés, van los capitales para ahí. Claro. Entonces, Estados Unidos pide un mundo libre, bueno, ahora no, pero en su momento pidió un mundo libre. Sí, Entonces, sí. toda esa desregulación ocurrió. En este contexto que Estados Unidos cambia su política de proteccionismo y decir, bueno, subamos la tasa de interés ahora, todos los capitales de un mundo desregulado salen rápidamente y generan pequeñas crisis en los países. Claro. Entonces, esto es lo que está planteando, me parece. ¿Cómo hacemos para que esa inestabilidad no siga ocurriendo? Bueno, volvamos al patrón oro, que fue lo que nos dio estabilidad durante casi 40 años. Ahora hay que ver cómo lo hacen. Esa es pero ¿cómo lo instrumentan en este China contexto? también decía que estaban un poco cansados de estar siempre manteniendo la deuda de Estados Unidos, que crecía y crecía, como ellos emiten los dólares, está todo bien. O sea, ponerle un corset a eso sería también un tema que se ha transformado casi en tabú, por lo menos se puede hacer desde, creo que de la época de Clinton, que no hace nada más que crecer. Sí, eso, bueno, estrategias de vuelta de economía, ¿no? Financiar, intercambiar empresas, intercambiar tecnología. China ahí me parece que lo que más apunta es a mantener esa relación económica que le cuesta, ¿no? Porque tiene que andar utilizando parte de sus recursos para bancar el déficit de Estados Unidos, pero a cambio lo que obtiene, y ya me parece que no sé si falta mucho, 2019, 2020, el plan quinquenal de autonomía tecnológica, que Gustavo Girado lo había explicado muy bien, creo que uno de sus artículos traza justamente esa intencionalidad de China de ir directamente a esa autonomía, donde ya directamente las empresas norteamericanas en el lugar serán bienvenidas, pero si no vienen, dará lo mismo. Entonces, y en ese plano también está Rusia. Creo que ambos países están en esa dirección. En la última conferencia ante la Asamblea Federal, Putin lo dijo muy claro: nosotros tenemos un misil que puede dar vuelta al mundo indefinidamente y puede esquivar estos antimisiles, escudos antimisiles, sin ningún problema. El día que ustedes lleguen a esa tecnología, le hablaba, ¿no? Le decía, nosotros los rusos tenemos eso, el día que ellos lleguen a esa tecnología, nosotros ya habremos inventado otra cosa. O sea, hoy Rusia, a lo mismo que China, es un estado de ciencia y tecnología. Eso lo dicen así, ¿no? Ellos somos un estado de ciencia. Sí. O sea, te dicen, vamos a traer científicos del exterior, les vamos a dar nacionalidad, les vamos a mejorar los ingresos, digamos, ¿no? Al que venga de afuera. Eso, a ver, Rusia está apuntando a lo que por ahí vemos acá en Argentina, que es todo lo contrario, ¿no? Perseguir a los extranjeros porque estudian en la universidad, no darle posibilidades de trabajo. Bueno, Rusia hace todo lo contrario. Claro. O sea, tiene planificado eso, digamos, ¿no? Pero esa fue la política que hizo Occidente, que hizo el Reino Unido, que hizo Francia, que después hizo en la segunda mitad del siglo XX Estados Unidos. En la posguerra se llevaron todos los científicos del mundo, empezando por los propios nazis. Claro, sí. Ahora, qué increíble que tengamos tanta capacidad, y en este punto puedo pararme sobre la Argentina, ¿no? Porque Argentina tiene una capacidad tremenda de enviar personas, o sea... A la pobreza últimamente. Bueno, no, pero qué malo. Pero estoy hablando de una capacidad intelectual, de estudios y de los avances que hay en las personas acá, es envidiable. ¿Y cómo puede ser que nosotros en lo interno lo estemos sufriendo tanto? Indudablemente son las cuestiones políticas. Sí, cuando uno ve, bueno, el presupuesto nacional, donde ve que hay déficit comercial, o sea que las importaciones van a superar a las exportaciones durante casi hasta el 2020, es lo que tienen presupuestado, uno ve que ahí esa importación es ciencia y tecnología a otro lado. Entonces, ahí uno entiende un poco por qué quieren cerrar el INTI, digamos, ¿no? Claro. ¿Para qué quieren un instituto de tecnología industrial que se apoya en las pymes, justamente un sector industrial más vinculado al mercado interno, que obviamente esto es para darle un guiño a las empresas transnacionales en la Argentina, que en su mayoría las que más invierten, o el país que más invierte en la Argentina son dos, Estados Unidos y España. Por eso la recepción a Rajoy en estos días, por eso la necesidad de que Trump... Yo sé que eso no lo termino de entender. ¿Y qué pasa con China? Con China en relación a lo que tiene que o sea, hacer... ¿qué tipo de inversión estamos hablando? Todavía China no pesa tanto como Estados Unidos, España ni Holanda. Están dentro de los 5, no está. ¿No están porque no quieren que estén o porque no se le han dado oportunidades? No figura en la estadística de la CEPAL. Sí. Entonces, al no figurar, bueno, todavía no es un inversor fuerte. ¿Por qué?
Porque Estados Unidos sí realmente tiene, acá yo escuchaba a un especialista decir, bueno, esto es un gobierno de ocupación. ¿Qué tiene que hacer este gobierno de ocupación? Dos cosas, alinearse con Temer, ¿no? En esta alianza, y el objetivo es Venezuela, no es Argentina ni Brasil, porque ya está, ese objetivo ya se cumplió. Ahora, para hacer eso te van a decir, bueno, te vamos a dar concesiones económicas, este eximismo del aluminio y el acero, que como le dijo el ministro, no significa nada para nosotros en el comercio. Pero bueno, Estados Unidos te da esa concesión económica y a cambio te declara que vos le das seguridad en la región. Sí, pero no te dio el biodiesel. No. Bueno, concesiones económicas, no quiere decir te va a todo. Hacé tu trabajo es ser el policía de la región. O sea, mantenemos el status quo para que, y presionamos, como en estos días las declaraciones de los dos presidentes de España y Argentina fue contra Venezuela. Digo, continuar esa comunicación de que, bueno, en Venezuela hay una estabilidad y todo ahora, lo demás. En la llegada de nuevos proyectos de invención, ¿está llegando algo a Estados Unidos o a España? ¿O lo que pasa es que ellos ya tienen una capacidad instalada? No, es la capacidad instalada que tienen. Claro, por eso, pero en lo nuevo, porque yo tendría entendido eso, si vos querés una inversión de algo, si no la financia China, no hay otra posibilidad. No, inversiones, lo que llegó fueron el año pasado 10.000 millones de dólares, mucho mayor que el 2016, mucho mayor que el 2015, pero que el 90% de esos 10.000 millones eran inversión especulativa. Sí, ahora, ¿cómo lo registra el Banco Central? Es lo más irónico de todo esto. De 22 sectores económicos, casi el 99% de toda la inversión está en un rubro que se llama otros sectores privados financieros, no financieros, que no sabemos qué es. O sea, no sabemos si es alimentos, no sabemos si es petróleo, si lo trajo, no sé, alguna empresa química. Tenés que tener más confianza. El problema es ese. Cuando haya más confianza seguramente van a llover los inversores. Pero por ahora los tengo que llevar a un corte, así que no se vayan, enseguida regresamos. Bueno, regresamos con ustedes en esta última parte con el economista Ernesto Matos. Ernesto, me había quedado algo pendiente en el bloque anterior, que se ha hablado mucho en estos últimos días sobre esta puja comercial entre China, que decidió asomarse, y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué referencia me podés hacer esto? ¿Y cómo queda parada nuestra región con estos gobiernos que tenemos actualmente? Bueno, en eso hay un plano bastante importante porque justamente la guerra comercial entre ambos, por el tema del acero, el aluminio, China hoy creo que produce 800 millones de toneladas. En segundo lugar está con 300 millones de toneladas la Unión Europea y con 80 millones de Estados Unidos, el tercer lugar, digamos, está. Pero Trump le puso rango de seguridad nacional. Esto es como cuando invadieron Irak, el mismo rango le pusieron de seguridad a este tema en particular. Pero el problema está en que hay una variable que no esperaba Trump, pero que empezó a repercutir y que tiene que ver en el centro de Estados Unidos, en Iowa, la zona maicera y sojera, que coloca el 60% de su producción en China. Entonces, China, ante la medida de Estados Unidos, eleva los aranceles en alimentos. Todavía no en soja, que es lo que se va a discutir en estos días, digamos, ¿no? Eso es un tema a tratarse. Entonces el problema está en que no vaya a ser que con estas medidas de Trump él tenga una 125 adentro, ¿no? Como para entenderlo un poco están pegando a la base electoral de él. Exactamente, justamente. Entonces ahí es donde los chinos esto empieza nada. Los chinos muy precisos para dónde golpear. Exactamente. Entonces por ahí no es que te elevan el arancel y te generan una reducción o te van a incrementar mucho por aranceles ellos. Ellos apuntan justamente a eso, a que saben que la exportación de Estados Unidos de alimentos va ahí. Entonces ahí va a empezar a tensionarse esto un poco más. Por ahora está solamente entre una medida y otra medida. ¿Cómo ves? Pues se habla mucho también de una enorme burbuja financiera internacional que va a estallar en cualquier momento. Sí, se hace el cálculo en relación a cómo está subiendo la tasa de interés, ¿no? Porque la del 2008, 2007 estuvo en el 5%. Si hoy estamos al 2,25 y va acá al 2,75 este año, tal vez pueda llegar a un 3. Si llega a ese máximo, y uno podría alertarse, digamos, ¿no? Porque ¿qué está pasando? Con la tasa de interés muy baja, lo que se hacía era agarrar dólar barato y comprar empresas, o comprar acciones de empresas.
Hoy que sube la tasa de interés y va a empezar a salir caro endeudarse, lo mejor es liquidar todas esas acciones y empezar a agarrar dinero y poner a especular porque saben que va a crecer la tasa de interés. Entonces, dependiendo en qué sector económico se va a invertir, como pasa acá, digamos, ¿no? Cuando vemos que sube las empresas eléctricas, todos compran acciones de las eléctricas, porque sube el precio de la acción de la eléctrica. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, ese me parece que es el juego especulativo que se está haciendo ahora, digamos, ¿no? Y en ese contexto, nosotros salimos a tomar deuda. Y en ese contexto, hace más o menos, ya van 2 meses que la Argentina no coloca deuda en el exterior, me parece. O si colocó fue muy poca, producto de esta situación, justamente. ¿Porque no quiere? ¿Porque no puede? Porque porque del otro lado es que le dicen, esperá, porque estamos viendo cómo va la tasa de interés norteamericana, si te tenemos que pedir más o menos. Y me parece que la idea es pedir más. Es una especulación, como siempre, para variar. Y me quedó, cómo va a terminar. Sí, y me quedó picando lo que vos dijiste sobre que los gobiernos actuales fueron puestos, ¿no? Tanto Argentina como Brasil en esta sociedad, y son vistos casi como policías de la región, porque es cierto, Argentina, Brasil de la mano suele guiar el resto de los países. Ahora, ¿cuánto tiempo aguantarán nuestras economías y cuánto tiempo aguantarán nuestras sociedades esto? Bueno, creo que acaban de asesinar a otro dirigente brasileño, ahora no me acuerdo el nombre. Sí. Bueno, a esta mujer también Mariela. Entonces, me parece que ahí el límite está puesto en cuanto se tolere este nivel de asesinamiento, de asesinatos que va a haber en la región, me parece, porque lo de Brasil es simplemente el ejemplo. Otra vez escuchaba a un especialista también hacer un análisis sobre esto. Lo de Brasil ya estaba planificado. El tema es que no nos dimos cuenta cuándo empezó. Y empezó en 2010 con Zelaya. 2010, ¿no? En Honduras. Ese golpe de Estado en el cual el gobierno de la UNASUR no pudo impedir y colocar de vuelta a Zelaya, fue el primer intento, porque siempre los norteamericanos pareciera que en la historia hacen sus primeros experimentos. Uno, nace en las zonas más periféricas o en el Caribe. Y después va sobre América del Sur. Entonces, ese intento, digamos, ese laboratorio está puesto ahora. ¿Eso fue antes de Lugo o después? Antes de Lugo. Después vino Lugo, claro. Bueno, por Correa, Evo. Un poquito más, claro, fue subiendo. Entonces, ese escenario del cual nos prevé a futuro que la cosa se va a poner más intensa y ahí hay que ver la capacidad de reacción que tiene. Lo que pasa es que yo creo que es determinante la situación económica. Tanto acá seguro, en Brasil también. O sea, si vos tenés una situación económica holgada, vas tirando con esta medida y la gente mira para otro lado. Porque lamentablemente es así. Ahora, cuando realmente los números no cierran, cuando afecta al bolsillo yo creo que el problema que tenemos es que los sistemas productivos de la Argentina, por ejemplo en este caso, están ya colapsados. Y ¿cuánto es viable este programa? Bueno, el mismo programa de Brasil de 20 años de gasto fijo, actualizado por debajo de la inflación. Sin contar el crecimiento poblacional. Hay que ver, digamos, cuánto sostiene el Estado brasileño su gasto público. Pues es que vos hablabas de los asesinatos y me hizo acordar al doctor Fernando Buenabad, que siempre dice esta frase, ¿no? Argentina, o en este caso Brasil, es el México de hoy o el México de mañana, porque estos tipos de asesinatos, si bien hay muchos acá, no están marcados por lo menos como es en México. Pero a lo que voy en realidad es cómo cambiar esta visión, ¿no? Para que la gente pudiera comprender un poco más cómo estas decisiones internacionales nos afectan directamente a las decisiones políticas locales. Bueno, sí, ahí también un trabajo me parece que justamente de sectores de la sociedad que se requiere un mayor compromiso en esta situación, tener una lectura clara de lo que pasa, o por lo menos acercar un escenario posible, digamos, ¿no? No se discute mucho de escenario, sino que se habla de la referencia o la adjetivación de la persona o del quien hablamos. Y no se piensa tanto en los movimientos que hacen los países y las potencias en sus medidas económicas. Entonces me parece que ahí, mientras la sociedad está discutiendo, va a seguir discutiendo, no sé, podemos decir si Messi entra o no a la cancha. Hoy lo estamos viendo, me parece que cuando el gobierno te plantea, el gobierno de Argentina es referencia
en el sentido de cómo van a continuar estas formas de gobernar en la región, que va a ser no meter una medida que vos te organices, ¿no? Como forma de protesta, sino que vos, el gobierno te tira 10 medidas al mismo tiempo, entonces vos hasta que te organizás, armás la protesta. Sí, lo que decía Bullrich, tiramos 10 y atajan 1 o 2 y los que pasan. Déjame hacerle... terminar. No, y eso, que me parece que ante eso la capacidad de movilización la quieren ir desgastando. Me parece que esa es el objetivo. Una pregunta que quedó pendiente después, es todo de Marcelo. Es el tema que hay un contraste muy grande y algo muy común entre Argentina y Brasil en este momento, que es referente al Poder Judicial, ¿no? La gente, antes todo era común decir los políticos son todos corruptos, la imagen de los políticos cada vez peor. Pero ahora el Poder Judicial está teniendo esta imagen, o sea, la gente está perdiendo la confianza en el Poder Judicial porque de cierta manera están trabajando muy en conjunto con el poder político. Entonces, cuando hablamos de democracia, un gobierno por ahí que es electo democráticamente a través del voto, judicialmente lo sacan como lo hicieron con Dilma, que fue un golpe judicial, legislativo, o sea, ¿cómo podemos tratar esto en nuestra región, en Argentina y Brasil principalmente? Bueno, eso me parece que ahí lo que estamos viendo es la Escuela de América del Poder Judicial. Lo veíamos en los viajes de los jueces de acá, o distintos funcionarios del Poder Judicial hacia Estados Unidos, a formarse, lo mismo en Brasil, lo mismo en muchos países de la región. Sí, el caso de Moro es clarísimo. Bueno, ahí formarlo, adoctrinarlos con una idea y que vengan acá y hagan el trabajo que no pueden hacer los americanos, digamos, ¿no? Porque hasta a ellos les sería costoso invadir un país y llevar adelante una campaña, como les pasa, digo, en el caso de Irak, como les pasó. Entonces, me parece que ahí es donde apunta todo esto, digamos, ¿no? Lo que conocimos en las escuelas de las Américas hoy está sobre el Poder Judicial. Entonces, eso es lo que hoy, de alguna manera, está derrocando a los distintos gobiernos con causas que uno sabe que no tiene... Bueno, escuchaba lo de Lula, donde dicen que la misma compañía financiera puso como garante la propiedad que dicen que es de Lula. Entonces, ¿cómo se puede ser propietario de algo que pusieron en garantía a otro? Y el juez en algún momento dijo que si bien no había pruebas, él tenía la firme convicción de que Lula, o sea, ¿cómo podés juzgar y condenar a alguien por la firme convicción de que esta persona es culpable? Sin pruebas. Entonces, estamos ante un proceso judicial bastante peligroso. Bueno, y ahora es todo tuyo. Pues eso, vamos de vuelta al tema más económico y un poco más macro. Después otro día vamos a hacer un programa específicamente sobre Brasil, ya que tanto te interesa. Bueno, muchas gracias. Un tema que venimos haciendo una cruzada, casi diría personal, es el tema de los cambios tecnológicos y cómo va a impactar en el tema laboral. O sea, la inteligencia artificial y lo que son los cambios precisamente en la tecnología hacen que yo creo que por primera vez estamos en una etapa histórica donde difícilmente haya trabajo para todos. Probablemente no va a haber trabajo para nadie o casi nadie. Y estamos hablando de un horizonte relativamente cercano, 2, 3 décadas, no mucho más que eso. ¿Cómo vos analizas esto? ¿Qué impacto va a tener en la vida cotidiana? Mira, yo me acordaba de un libro, creo que eran de los review, me acuerdo una selección de libros donde Michel Louis planteaba la biolucha de clases. El futuro, ¿no? Sí. ¿Qué es el futuro? Decía, bueno, el futuro es que cuando el tomate lo patenten y lo hagan de 7, 8 metros, lo tenga solamente un país y se pueda alimentar él. Entonces, mucha gente va a tratar de robar esa fórmula, digamos, ¿no? Entonces, ahí va a ser la lucha, digo, por la evolución de cómo está la nanotecnología, digamos, la tecnología aplicada a los alimentos mismos. Entonces, como eso tiene patentamiento y Estados Unidos lo pone muy en claro, y la Unión Europea también, digamos, ¿no? Los tratados de libre comercio, que lo que más resguardan son la propiedad intelectual. Sí. ¿No? Entonces, me parece que a futuro lo que va a haber soluciones a muchos problemas de la humanidad, pero no los va a tener cualquiera. Ahora, el capitalismo necesita consumidores. Si vos tenés una masa de trabajadores que van perdiendo su trabajo y eso es creciente, esa gente queda afuera. Me da la sensación que estamos yendo hacia un sistema que es algo diferente al capitalismo que conocemos ahora. Podrá ser capitalismo, pero es otra cosa.
Y las preguntas vienen, ¿cómo se puede enfrentar esto? La solución es dividir esa plusvalía que genera la tecnología en la sociedad, dejar, como proponen algunos gobiernos, que el mercado decida y con eso nos encontraremos con 5 o 6 mil millones de personas que van a sobrar. ¿Y qué soluciones podrían tener ambas? Bueno, de presente me parece que lo que se busca es tratar de hacer trabajos ineficientes, como puede ser que hagas queso en una parte de tu jardín con una vaca o con una oveja y lo hagas de forma artesanal, sin aplicación de grandes tambos ni nada por el estilo, porque eso sería la gran industria. Entonces, de esa manera, resguardar en cada una de las regiones ese tipo de forma de producción. Ahora, eso tiene un costo, porque vos tenés que darle al tipo, mantener esa forma de producción y mejorarla en el tiempo. Mientras te llega del otro lado todo barato, rápido y armado. Entonces, ahí tiene que estar el Estado decidiendo. Bueno, eso es un poco la política de India. Eso ahora comentaban los funcionarios de la India que ellos necesitan mantener de alguna manera a 1.300 millones de habitantes. Entonces necesitan básicamente hacer eso aunque no sea eficiente. Exactamente por eso, porque la medida a futuro me parece que no tiene que ver con la eficiencia, sino justamente en que esa cantidad de personas, primero, no migren y segundo, estén en el lugar trabajando, haciendo algo, digamos, ¿no? Sí. Porque justamente si vos ves el mundo hoy, y muchas veces lo hemos conversado, el tema de que algunas fábricas ya no tienen trabajadores. Claro. Sí. No sé, pero es un mundo donde los trabajadores son más calificados. O sea, que del trabajador que había visto Marx, que con su fuerza de trabajo reprodució una mercancía, estamos, y donde justamente obtenés la parte física, la parte psíquica, hoy la parte psíquica de eso es la que te permite dar un salto cualitativo en la forma de producción. Ya no necesitas tener gente hombreando. Lo que necesitas es gente, ingeniero, pongamos un ejemplo, supervisando toda una planta, con un solo ingeniero, como pasa con algunos productos como el limón, digamos, ¿no? Es un campo de limón. Pero daría la sensación que las organizaciones obreras no toman mucha conciencia de eso, porque hoy la principal herramienta es la huelga, y en estas circunstancias la huelga va a ser inútil, porque en realidad no te necesitan. No, claro. Mientras eso, obviamente... ¿Vos notás que hay una toma de conciencia en este tema? No, en ese sentido me parece que no es una discusión que todavía esté planteada, porque la que te urge en la actualidad es en los niveles altos de desempleo que están viviendo. Claro. Entonces, lo mismo pasa en España, Grecia, digo, entonces pasa en Argentina, pasa en la región, no en todos los países, digamos, ¿no? Bolivia es la excepción en este caso. Entonces ahí vemos que el nivel de desempleo presiona al sindicato y el sindicato tiene que salir a pelear, a hacer huelgas por una situación particular, cuando lo que está pasando también en el mundo, bueno, esta discusión la planteaba el Foro Económico Mundial. Justamente, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando ya no necesitemos tantos trabajadores? Lo que pasa es que hemos hablado, se trabaja mucho con la coyuntura y no hay un sector dentro del sindicato que trabaja a largo plazo. Y hay una política deliberada de estresar a la sociedad, de presionarla permanentemente para que vos no pienses a largo plazo. Una reflexión para terminar, porque ya me están apuntando con el tiempo. Hoy el globalismo y las transnacionales buscan enfraquecer, no es enfraquecer porque eso es en portugués, debilitar, en español. Estuvo en Brasil hace poco. Debilitar a los estados. Sin embargo, si queremos mantener una población medianamente equilibrada, necesitamos una fuerte intervención del Estado. ¿Qué me podés decir esto como para cerrar el programa y dar esperanza a todo el público que nos está mirando? No, está claro que el mundo se divide entre los que intervienen en el Estado con mayor gasto, porque cuando uno piensa, y esto estamos hablando de lo que se va a discutir un poco, que tiene que ver con la ley de despenalización del aborto, cuando ocurra esa ley, hay que montar toda una estructura de salud atrás, y eso requiere gasto del Estado. Entonces, si uno se plantea del lado liberal, le va a chocar. Pero si uno no es liberal, tiene que entender que tiene que mejorar los hospitales, tiene que contratar más médicos, tiene que meterle más insumos, tiene que organizar todo en paralelo como para que se pueda implementar una ley. Le doy ese ejemplo como puede ser otras leyes en particulares donde también se tienen que montar. Lo mismo pasa si quieren favorecer a las pymes. Está bien, pero vos tenés que hacer una diferenciación entre el techín y el tornero de la esquina. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, para hacer esa ley se requiere del Estado gastando.
pero gastando en planificación. No quiero Sí, decir sí, gastando. un Estado presente en la regulación y la coordinación, porque indudablemente Pero sin para el estos Estado... gobiernos es exactamente lo contrario. Exacto. Todo ese gasto es innecesario y si alguien piensa que hoy que no hay medicamentos para, no sé, para el cáncer en los hospitales públicos, no hay los insumos más básicos, van a prever una infraestructura para... Olvídense. Ernesto, muchísimas gracias No, por no hay acompañarnos. Voló el tiempo. Bueno, esperamos contar con vos un poco más seguido. Ya sé que es un viajecito de Buenos Aires hasta La Plata. Mucho viaje para poco tiempo. ¿no? Mucho viaje para poco tiempo, pero un placer enorme volver a Muchas verte. Bueno, muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Los volvemos a invitar, como todas las semanas, que si les gusta lo que estamos haciendo, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, e invitando a sus amigos que hagan lo mismo. Así que los despido hoy y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.